Repe, Pri, todos los que nos ven, les queremos plantear un tema muy relevante que tiene que ver con lo siguiente. Ojo, es verdad, la Cámara rechazó por amplia mayoría la idea de un autopréstamo, pero mire esta portada del diario El Mercurio, que representa también la de otros medios que están planteando lo siguiente. De nuevo, la Cámara sí rechazó el autopréstamo, pero el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile, no logra cerrar debate sobre sexto retiro de ahorros previsionales. ¿Qué pasa? Es que esto ha significado, me decían hoy día en la mañana, un nuevo aire, un nuevo impulso, más fuerza todavía para lo que se puede empezar a discutir a partir del 18 de abril. La idea de un sexto retiro. Estamos con el economista Claudio González, que nos va a explicar un poco los alcances, las consecuencias, Repe, pero antes quiero revisar justamente de qué se trata eso, este nuevo aire. Es decir, me negaron esta posibilidad, ahora con más fuerza voy a plantear esta idea del sexto retiro que a partir del 18 de abril se puede discutir. Escuchamos a Pamela Giles porque se termina la veda a la idea de un sexto retiro en Chile. Veamos. Bueno, como yo lo he dicho antes, los proyectos de autopréstamo refundidos son un paso en la cuenta regresiva del sexto retiro. Esa es la verdad. Camino en el cual hemos ido sacando todos los obstáculos uno a uno y hemos llegado a algo que parecía muy difícil, que es que el 18 de abril se tendrá que poner en tabla el sexto retiro, lo cual depende fundamentalmente de la gente. Yo creo que es importante cuando nos acercamos a una semana distrital, que toda esa gente que necesita el sexto retiro se lo diga mirando cara a cara a sus diputados y diputadas, que seguramente en esta semana distrital irán a las ferias, participarán en la campaña electoral para el 7 de mayo y les cuenten, si no hay votos para el sexto retiro, no habrá votos para aquellos que nos nieguen el sexto retiro. Ay. Así, ojo, que esto es solamente una posición, probablemente la que más conocemos, porque Pamela Giles siempre ha liderado las ideas de los retiros. Claro. Hubo 12 votos oficialistas que se descolgaron de la decisión del gobierno de rechazar los autopréstamos. Y ojo que me decían algo temprano también. El tema del autopréstamo era muy enredado. Eran 3 proyectos, unos hablaban del 100, otros del 15, nadie entendía mucho, pero el sexto, la idea de un retiro de fondos de pensiones todos la conocemos. Claro. Es de fácil comunicación. Claro. Y las personas saben que efectivamente si eso se discute yo voy a estar a favor o en contra de algo claro. Por lo tanto, para Pamela, por eso Pamela Giles dice, esta era la antesala, la cuenta regresiva. Esto sabíamos que nos lo iban a negar, pero ahora tenemos más fuerza para impulsar lo otro. Es heavy lo que dice Pamela Giles, ¿eh? Porque semana distrital, vayan a poner la carita, como votaron, y vayan a poner la carita, porque esto se va a discutir el 18 de abril, se puede empezar a discutir nuevamente el sexto retiro, y ya lo dijo Raúl Leiva, que es presidente de la comisión, que lo va a poner antes de la elección. Entonces el juego de Pamela Giles aquí es súper efectivo o efectista, o podría ser un factor más o menos determinante. Sí. Es una piedra en el zapato, no solamente para sus colegas parlamentarios, sino que también para la moneda. Es la piedra quizá en el zapato que más molesta, porque se mantiene en el tiempo, ¿no? Y ahora va a agarrar mucha fuerza, es cierto. La idea de un sexto retiro apenas... Porque ¿qué va a hacer ella? Porque es verdad que Raúl Leiva dijo, yo lo voy a presentar. ¿Lo va a presentar inmediatamente cuando se pueda? Eso si se demora un poco, él dijo que iba a ser antes de la elección. Por eso, pero si se empieza a demorar, ¿qué le van a decir? Giles y otros. ¿Está dilatando? Claro. ¿Por qué no lo pone si usted ya se comprometió? Y ahí empieza el juego y empieza a crecer, como decíamos ayer, una bola de nieve, ¿no? ¿Cuántos de esos descolgados, en verdad, eran muchos más que no se atrevieron ahora con el autopréstamo, pero quizás sí se atreven con el sexto retiro? Pamela Giles va a empezar con su calculadora a sumar votos como lo hizo con los anteriores retiros y ahora se guardó un poco porque era un autopréstamo. Ahora, ella es muy estratégica y probablemente ayer, más allá de que se haya rechazado el autopréstamo, es muy probable que estaba celebrando porque se potencia su gran idea del sexto retiro. Un sexto retiro que además viene, el escenario político aquí es bien importante, porque el comportamiento de los votos de los propios parlamentarios varía si es que hay una elección de por medio. Y tenemos la elección el 7 de mayo. Entonces, como herramienta política o propagandística, es fundamental. Es eso lo que ella estaba diciendo con esas palabras. Y desde el día 1... Pamela Giles ha sido crítica de que el presidente Boric haya nominado como ministro de Hacienda a Mario Marcel. Lo trató del corpóreo neoliberal. ¿Por qué razón? Porque él como presidente del Banco Central siempre se opuso a los retiros. Claro. Y ahora lo va a enfrentar nuevamente
en la idea de un sexto retiro. Ya comenzó con sus críticas. ¿Qué ha dicho de Marcel? Lo escuchamos. El ministro Marcel es el responsable principal y único, diría yo, de haber generado una impresión de billetes en los retiros anteriores, ¿cierto?, para subsidiar de ese dinero a las AFP que deberían haber extraído sus inversiones para entregarle ese dinero a la gente. Eso fue lo que produjo la inflación en Chile. Y el ministro Marcel básicamente es el gran productor de inflación. Oh, El productor de inflación. Claudio González, ¿cómo le va? Hola, El economista. ¿Quién que está con mejor para nosotros. ¿Qué tal, preguntarle si Priscila? esto es así Francesco, o no? ¿cómo les va? Colega del ministro. Gracias por la invitación, Pero por primero que favor. nada. Oiga, ¿es el gran productor de la inflación Mario Marcel? No, yo creo que en lo que dice la diputada hay una gran confusión, tiende yo creo a confundir mucho a la gente. Aquí lo que produce inflación es un fenómeno monetario, no es una persona que produce inflación, ninguna persona en el mundo es capaz de producir inflación, lo que produce inflación son las variables económicas reales. Pero en algunos Cuando hay lugares del demasiada mundo, plata dando vuelta, la gente tiene que En algunos gastar. lugares del mundo hay gente que tiene la impresora de billetes y lo imprime nomás. Sí, pero igual es una institución ahí, es verdad, pero hay una institucionalidad que funciona en virtud de crear esa inflación. El caso más cercano lo tenemos aquí al lado de la cordillera, ¿verdad? Pero en Chile no existe eso, tenemos una institucionalidad súper seria. Y Mario Marcel, cuando fue presidente del Banco Central, lo fue muy serio, Ya. fue muy cauto, trató de crear, ¿verdad? Y mantener la institucionalidad y la seriedad. Lo está haciendo, creo Pero en el yo, ahora Congreso más se to- políticamente como ministro de Hacienda En también. el Congreso, cuando se toman decisiones, pueden afectar o no el desempeño de la economía. Eso siempre ha sido así. Las leyes provocan efectos. Ahora, dicho eso, si realmente se impulsa la idea de un sexto retiro, si alcanzara una buena mayoría, ¿qué efectos puede tener? Bueno, los efectos que ya hemos visto. La verdad es que hoy día el problema que enfrentamos es que podemos perpetuar en algo el fenómeno inflacionario que ya hemos visto. Eso es un primer gran problema. La inflación es un fenómeno que es muy duro de combatir, muy duro de apaciguar. Cuando se desboca es bien difícil, es como un animal salvaje que después cuesta mucho traerlo a la jaula de nuevo. ¿Ya? Lo que teníamos era que teníamos el animal en la jaula por mucho tiempo y no nos preocupaba. Pero hoy día abrimos la puerta y eso es preocupante. Ya. Entonces, Ahora, evidentemente que ese es un primer tema. Pero el segundo tema, Priscila, perdona que te interrumpa, es las tasas de interés también tienen efecto. Eso involucra mayores niveles de tasa de interés y costos de endeudamiento para la gente en los créditos hipotecarios, por ejemplo. Claro. ¿verdad? Claudio, yo sé que su área economista ve el tema de los números, las consecuencias de lo que han tenido también los retiros, pero me imagino que también es muy difícil desmarcarse de la discusión política, porque esto tiene un factor político que ha sido fundamental en todas las discusiones. Sí. ¿Cómo ve esta situación con el factor Giles para el sexto retiro? Bueno, preocupante, porque esto ya, el factor Giles ha producido, ¿verdad? Finalmente un fenómeno previo. No podríamos decir que ahora no lo va a crear. Es posible que haya una mayor cantidad de masa crítica de diputados que estén un poco más en contra. La situación es distinta de la que teníamos hace 2 años atrás, en donde se aprobaron los retiros. Pero desde luego que Pamela Giles tiene una tribuna, crea una cierta lógica de necesidad de los retiros que para mucha gente efectivamente puede ser una solución de corto plazo, pero un muy mal fenómeno de largo plazo. Uno podría pensar que el mayor adversario del gobierno es la derecha, el Partido Republicano, Claro. pero hasta ese partido le ha prestado ropa al gobierno para que se caigan acusaciones constitucionales como la de la ministra Ríos, porque tiene Claro. su propio juego en la derecha. El verdadero problema ha sido Pamela Giles, y por eso yo decía que era permanente. No, y además que Porque ella ha insiste. dicho que es oposición a todos los gobiernos. A todo, al que sea, ella está por sus nietitos y el pueblo. Sí. Está bien. Eso lo puede decir, efectivamente. Pero ¿por qué digo que al final del día ha sido más oposición o una oposición más dura, más compleja de enfrentar que incluso la derecha, que naturalmente sería la real oposición a este gobierno? Es porque sabe utilizar las piezas que tiene, que tampoco pueden ser tantas, es una diputada de este Claro. país, pero las aplica con discreción, milimétricamente. Recuerden ustedes lo que pasó con la reforma tributaria. Sí. Es que eso te iba a decir. Y se hace o sea, notar. Porque, Se hace notar. Sí. porque lo que pasa es que es muy efectiva en lo que hace, porque la reforma tributaria, todo el mundo sabía que la derecha iba a votar en contra, en bloque. Todos esos votos no estaban. Pero sí tenían que estar los que tenían que estar para que el gobierno hubiese sacado adelante la idea de legislar la reforma tributaria. Pero ella promovió la salida de 3 parlamentarias y se cayó la reforma.
Y se cayó la reforma tributaria, que es piedra angular del programa de gobierno. O sea, las cosas que quería hacer este gobierno parten de tener esos recursos. Entonces, es la matriz, digamos. Exacto. Entonces, no es... uno puede decir, ya, pero están hablando de una parlamentaria. Ojo, que con lo poco que tiene, desde el punto de vista de número, de bancada, qué sé yo, hace la diferencia en un parlamento que está muy atomizado, muchos colores, como nunca antes, Sí. la cantidad de partidos políticos que hay, de grupos, bancadas, qué sé yo. Obvio que el detalle, porque es tan difuso, ¿dónde está no hay mayoría? Entonces, pero justo en el medio se juegan 2 votos, 3 votos, 4 votos que te pueden hacer la diferencia y Pamela Giles lo hace. Yo creo Lo que gatilla. lo que tú dices, José Luis, es súper claro. Es decir, el juego de Pamela Giles o estos partidos muy pequeñitos es lo mismo que pasó en Estados Unidos con el Tea Party, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás, donde un grupo muy pequeño era capaz de Exacto. inclinar la balanza en favor de uno o de otro. Por lo tanto, tienen un poder, Claro. siendo minoritarios, tienen un poder tremendo Muy de poder grande, colocar claro. temas En un congreso en la así, palestra. donde Exactamente. cada voto al final del día cuenta. Por eso ayer estábamos en gran suspenso. Al final de que fue mayoría, hasta el último minuto el gobierno Sí. no estuvo tranquilo. Oye, bueno, pero hablando de Pamela Giles, porque Pamela Giles en el corto plazo que lleva como diputada ha vivido como transformaciones, evoluciones. Ella tuvo la idea de presentarse en el año 2017 y se va por un distrito de alta complejidad, muy competitivo, la Florida. Y eso y lo hace de la mano el Partido Humanista, que después terminó quebrado, ¿ah? Ojo con eso. Sí. Vamos a escuchar y ver quién era Pamela Giles en esa época, cuando pretendía iniciar esta carrera política, que la ha llevado incluso, recuerden ustedes, a ser la política mejor evaluada por un tiempo y decían futura candidata Claro. presidencial. Pero todo comienza aquí, miren. Si gano va a ser única y exclusivamente gracias a mis nietos, al pueblo, y en realidad no a los partidos ni al conglomerado. Iniciando recién. ¿Qué pasa? Pamela Giles, y esta no es una impresión, ¿eh? En algún minuto reporté también al Partido Humanista cómo se instalaba, porque había llegado con fuerza al Congreso, no habían tenido parlamentarios hace mucho tiempo, ella era muy popular, muy conocida, estaba Tomás Hirsch por otra parte, Claro. ninguno de los dos es parte ahora de la estructura tradicional de ese partido. Claro. Ese partido vive una suerte de quiebre porque, me decían desde adentro alguna vez, trajimos personas tan únicas, populares, que de alguna manera se pasaron por encima de la institucionalidad del partido. Claro. Mira. Y porque les importaba más lo que pensaban ellos como individuos que colectivamente. Y eso empezó a generar diferencias que, al menos en mi impresión, a Pamela Giles sí le sirvieron. Porque del Partido Humanista poco y nada hablamos, y ella, la figura política ahora, empezó a crecer. Miren la siguiente declaración. Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan. Váyanse para la casa. Esta declaración tiene que ver con la época en que el Frente Amplio había perdido toda opción presidencial, se había caído Beatriz Sánchez como candidata, estaba en ciertos problemas, y levantan la figura de Gabriel Boric porque, bueno, vamos con alguien. Así era, ¿eh? Y costaba, así era en esa costaba época. juntar firmas en ese tiempo. Costaba juntar firmas, no había claridad y más bien se hablaba de una candidatura simbólica. Llevemos a alguien tajado y muy fuerte. Después empezaron a agarrar fuerza porque empezaron a crecer y te decían, no, si siempre lo supimos, pero no era así al principio. No era así. Pero lo de Pamela Giles, que después se transformó, es cierto, en una derrota porque ella estaba segura que no iban a conseguir la firma, pero le hablaba de que los nietitos no le firmaban, Nanay Boric le decía Nanay. Bueno, en esa época esta fue una decisión de quién. ¿Tú crees que esta fue una decisión del partido? ¿Colectiva? Esta era Pamela Giles moviendo sus Claro. hilos, generando su posición. Porque el nivel de influencia, ella le tomó el gustito y por supuesto también allí lo hace ver, por ejemplo, en las discusiones que tiene con una parlamentaria en particular hace ya bastante tiempo que han terminado siendo discusiones tan mediáticas que lo que se hace en la Comisión de Constitución pasa colado y nosotros nos quedamos con la pelea. Con la pura pelea, que fue un gran round o varios rounds. Varios rounds. Prácticamente no han terminado, digamos. Sí. No han terminado con Carol Cariola. Pero mira lo que ha ocurrido con la ministra Analía Uriarte. ¿Qué pasa? Dice lo siguiente: Analía Uriarte, ministra secretaria general de la Presidencia. Ese voto fue comprometido cara a cara ante el ministro Marcel y yo estando junto a los dos. Y seguimos con lo siguiente. Hay un antes y un después respecto de esa confianza. Ya la contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición. O sea, Esto fue para el 14 de marzo de 2023. Yo creo que... Pero desde mira, un eso te principio. demuestra,
sea, que salga la ministra Eso secretaria fue para general la de la reforma presidencia tributaria. a decir esto, Sí. eso demuestra el La importancia. impacto y la importancia de Exacto. Giles en el juego chico. Exacto. En el área chica de la Sí, porque muy buen punto, porque la regla que se ¿Ya? decía, porque uno buscaba la cuña en mi época bueno, ¿qué le hice a la Pamela Giles? Porque dijo esto. Y la regla era, nosotros no agrandamos esa figura, no Claro. respondemos, no decimos nada, Ya, pero ni ante la eso- mencionamos. Ante Exacto. eso respondió Pamela Giles. Exactamente. Escuchemos a Pamela Giles. Es falso, es falsedad absoluta. Toda la Cámara sabía que yo iba a votar en contra de la reforma tributaria. La ministra yo creo que intenta zafar de su responsabilidad política porque no hizo la pega. Bueno, ahí vamos a tener una verdad contra verdad, mentira Claro, contra nunca mentira. lo vamos a ¿Quién dijo saber. qué? Nunca lo vamos a saber. Oye, lo que yo recordaba era los varios rounds que ha tenido con la diputada Carol Cariola, muy intenso en la Comisión de Constitución. ¿Pasemos a revisar algunos de esos? Vamos, la presidenta era Carol Cariola y la que la apretaba era Pamela Giles. Veamos parte de las discusiones que tuvieron en esa comisión. Diputado Carol Cariola, que ha sido el principal obstáculo de esta demanda, esta reivindicación popular que es el retiro, fuera. Le aceptamos por unanimidad la renuncia y está fuera. ¿Usted es una defensora de la diputada Cariola? No, soy defensora de la verdad, digamos. Ah, Usted- yo también, usted yo dijo también. Que la habían sacado por unanimidad, pero usted no estaba. La sacamos. Esto es cuando sale finalmente de esa Claro. comisión como presidenta, Carol Cariola, Carol Cariola dice salgo por un acuerdo, la otra dice no, te sacamos, punto. Oye, es que lo debe haber pasado Ah, sí. mal, Carol Cariola, con su, mira, con su personalidad. Y ella también es bien defensora de sus ideas, qué sé yo. Y en algún minuto, juntas, hacían TikTok, me acuerdo, para apoyar Para los los anteriores retiros. retiros. Claro, pero ahí todo se rompió. O sea, Carol Cariola le dijo, te fregaste, para no decir la otra palabra, a Chile, porque Sí. votó en contra de la reforma tributaria. Ahí ya, o sea, de amistad cívica... pero las peleas venían de antes. Absolutamente, pero te quiero decir que de amistad cívica nada. Piensa tú, quiero decir lo siguiente, ¿por qué los diputados se pelean ser el presidente de la Comisión de Constitución? Es la comisión Porque más ya que importante. se discuten los retiros te hace famoso, te hace conocido. Sí, eso buscan también. Ahora, Entonces Carol sobre Cariola todo. vio una oportunidad allí. Sí. Lo que no sabía es que le hizo la vida imposible, Pamela. Es factor. Sí, Es bueno, factor. claramente es factor. Es factor porque además ella, que hay, nosotros hacíamos como teorías conspirativas el otro día, ¿te acordás? Y si el episodio con el ministro de Educación fue precisamente para dar una excusa, para salir de la sala de estos diputados. Que haya sido una provocación. Que haya sido una provocación. Pero bueno, no en las teorías conspirativas nada, pero lo que sí es cierto de que efectivamente ella aprovecha el episodio, digamos, para convencer Claro. a la parlamentaria, que se me olvidó el apellido, dijo. La que tuvo el encuentro Viviana Delgado. Delgado. Muchas gracias. que después se arrepintió, po. Dijo Claro. que se había equivocado. Pero fíjate, aprovecha ese momento y la invita también a salir. A salir. de la sala. Sí, Ella dijo que fue al comunicacionalmente- baño después. Claro. Comunicacionalmente es muy potente Sí. Pamela Giles. Hay que ser honesto con eso. No, y- Uno puede no gustarle el discurso, pero comunicacionalmente es muy potente y logra devolverle la mano a los ataques atacando de nuevo, Sí. ¿verdad? Y hace su cometido. Si uno de repente dice, bueno, es necesario quizás darle tantas tribunas, pero que lo que pasa es que está siendo súper importante. Y hay un elemento aquí, José Luis, importante que no hay que olvidar, y es que si no es el sexto retiro, le quedan muchos posibles retiros a Va a ser el ella séptimo, para ¿verdad? colocar Claro. sobre la palestra. Por Y lo así tanto, como lo ha hecho. pero es que ese es el punto. Cuarto, El punto quinto, aquí es que ella sexto. encontró un elemento que no termina aquí ni termina en el próximo. Claro. Quedan muchos posibles para ella estar Si permanentemente. se rechaza este, va a aparecer con Exacto, el séptimo. exacto. Acuérdese cuando se rechazó o se aprobó el tercero, no me acuerdo bien cuándo fue. No sé si cuando se rechazó el cuarto o cuando o se ¿Qué aprobó pasó? el tercero, y ella apareció con una carpeta con el siguiente. Al tiro. Al tiro, se Claro, aprobó al y tiro. ella llegó Sí, caminando con una exacto. carpeta que Sí, decía quinto retiro. Y con el número bien grande. Bien grande. Sí. No, y ¿sabes qué? Y es muy hábil otra cosa. En su minuto, la derecha, cuando ya no quería más retiro, el diputado Alessandri estaba allí, dijo, ¿saben qué más? Si vamos a estar en el 1, el 2, el 3 y el 4, presentemos uno de 100%. Eso no le conviene a ella. Pero esa idea Exacto. era como para decirnos al país que esto es una chacota, cómo nos convencemos de esta cosa. Y Pamela Giles dijo, ¿usted dijo 100?
Claro, y lo había ¡Vamos hecho por el de 100! daño. Y se hizo el gran aliado del diputado Alessandri. Y ahí el diputado Alessandri no sabía que terminó jugando para ella. Y hay que decirlo así, porque utilizó esa... Yo me acuerdo, yo revisaba, en esa época revisaba siempre la comisión, la escuchaba entera. Y a cada rato la diputada decía, bueno, y si no le gusta el tercero o el cuarto, vamos por el 100 de Alessandri. Y le pone apellido. El 100 de Alessandri. Y él no se puede ya desdecir. Entonces, es muy hábil en encasillarte, en atraparte en tus palabras. Así Sí, es. y todo lo que pasa en el Congreso ella lo toma a favor. Y fíjate que finalmente cuando ella impulsa esta posibilidad de sexto retiro es porque ya hay 3 anteriores, entonces tiene sustento. Y finalmente, claro, dice, oye, pero si estamos en otra situación, la situación del país ha cambiado, deberíamos empezar a enfocarnos en avanzar para mejorar la economía, la mejor ayuda social termina siendo los empleos, claro, algo más sostenible, pero ella de todas maneras vende esa posibilidad y que las personas le creen, si las necesidades son infinitas. Siempre van a haber necesidades. Un Sí. axioma en la economía, Priscila, Sí. es que hay muchas más necesidades que recursos posibles para satisfacerlas. Siempre va a ser así. Siempre las personas van a preferir tener los retiros hoy día. Y bueno, en el futuro veremos cómo solucionamos el problema y probablemente el Estado me lo deba solucionar, ¿verdad? Pero es muy amigable Claro, la empatiza. figura de... Claro, y como tú decías también, a ella no le conviene ahora un retiro del 100%. Le convienen muchos Le de a convienen 10. muchos más. Claro. Porque convengamos que si bien ella es hábil comunicacionalmente, como lo estábamos comentando, y que efectivamente está jugando ahí a ser el punto de quiebre en proyectos importantes, como lo vimos en la reforma tributaria, no es menos cierto también de que ella aprovecha escenarios, como por ejemplo electorales, para hacer de los retiros, digamos, porque Una campaña política. Si uno hace un análisis, yo no me acuerdo de un proyecto que haya patrocinado o una moción de Pamela Giles que vaya en dirección a una política pública Por un bien común. por un bien común, sino que pareciera ser que solo los retiros Se es focalizó su- en este objetivo. Desde el inicio de esa historia, es la historia de Pamela Giles, digamos. Ahora, ha tenido desaciertos y derrotas. Pamela Giles, recuerden ustedes que en un minuto era la política, según más de una encuesta, mejor evaluada por la ciudadanía. Y eso se terminó cayendo porque ella se enfrentó muy duramente y en términos no muy cívicos, digamos, con el presidente de la República en Sí. medio de una votación, presidente Sebastián Piñera en la época, que le mandó una suerte de garabato y fue criticada muy transversalmente. Y además que ella, que electoralmente es muy poderosa, trató de alguna manera, de dotar de eso también a quien es su pareja. ¿Recuerdan Claro. ustedes? Pablo Maltés. Cuando se presentó a gobernador A de la región gobernador. Y metropolitana. si bien sacó un 10% que no es menor, no era la estrategia era tener derechamente o al futuro gobernador o alcanzar una votación tan amplia que te asegurara un cupo al Senado de este caballero. Y hasta el momento no ha sido electo en ninguna parte. Entonces, si bien ha crecido su nombre en político, el efecto electoral ha quedado en ella, básicamente. No ha podido transmitirlo a otros. Si bien arrastró una diputada, no ha podido hacer crecer otros personajes que la sigan. Finalmente está sola en eso. Pero otra cosa también es que ella le da con los retiros, le da con los retiros, le da con los retiros. Y no hay economista, en todo Chile, de izquierda, de centro, de derecha, no hay economistas. Los keynesianos, los que les gusta Hayek, los que les gusta Marx, los que les gusta, qué sé yo, Friedman. No hay economista en Chile que no esté de acuerdo en que los retiros provocan inflación que castiga a la gente pobre. No, espérate, en Radio DN, Principalmente en la Radio gente DN, en una entrevista, hasta ella dijo que los retiros eran una mala política pública, pero que era la única solución. Entonces, Sí, tampoco están... no hay nadie que esté de acuerdo, la gente más técnica, Claro. nadie está de acuerdo con que los retiros son una buena política pública, definitivamente. Y no lo van a hacer porque lo que están haciendo es erosionar la posibilidad de tener Pero, mejores pensiones ya- en el futuro. ya- Además de otras cosas muy importantes que ocurren sobre la economía que podemos discutir pero- también. Entonces la agenda... Perdón, adelante. No, es que en el fondo, ¿cuánto de los retiros es responsable de la inflación que estamos viviendo ahora? Hay numeritos, y yo creo que poner números sobre la mesa es bien descriptor de lo que ocurrió. Si uno toma el total de depósitos en cuentas de ahorro y cuentas a la vista a fin de 2019 y a fin del 2022 o fin del 2021, aumentaron al doble y al triple. Es decir, la cantidad de dinero depositado en las cuentas disponibles para ser gastados por las personas aumentó del 2019 al 2021
y al 22 en 3 veces. Ya. Enorme. ¿Qué significa eso? Enorme. Hoy día, a fin del 2022, ya estamos volviendo, aunque no normalizados aún, volviendo a los niveles del 2019. Aunque no llegamos todavía allí, todavía hay más dinero en las cuentas disponibles para las personas. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando la gente tiene un billete disponible que no esperaba, se lo gasta. Ahora, Si uno se encuentra Y un el problema es billete el en el consumo. suelo, uno dice, esto es un regalo, Pero aquí, no lo esperaba, me lo pero gasto. aquí, Claudio, el problema es el consumo. ¿Sería un problema la inversión si ocupo esa plata, por ejemplo, para ponerlo en el pie de una propiedad? No es un problema desde la perspectiva de que está habiendo un fomento a la inversión, Priscila. Así que esa parte es buena, pero también no podemos desconocer otros efectos. Por ejemplo, la presión de precios sobre los materiales de construcción, porque va a haber más dinero yendo a tratar de construir nuevas casas o nuevos departamentos. Encareciendo todo. Encareciendo materiales. Eso puede ser algo que compensa un poco el primer efecto. También podría ser que en la medida en que haya más cantidad de viviendas, ¿cuál tipo de vivienda se va a hacer? Viviendas más caras y tenderá a hacer variar los precios de las viviendas caras versus las viviendas más baratas. La especulación Es decir, del precio y pueden del terreno. comenzar una especulación con el precio de las viviendas. Por ejemplo, estos mecanismos de Claro. fondos en donde te seduzcan a que tus retiros los inviertas en un fondo que finalmente va a invertir en un proyecto inmobiliario. Claro. Eso va a generar aumento de los precios por el proyecto inmobiliario, ¿verdad? Y o sea, es un mecanismo que no mayor nos va a gustar. cantidad de dinero disponible para una economía la recalienta por donde sea. La cantidad de Pero- dinero disponible más allá del equilibrio. Más allá del equilibrio. Claro. ¿Qué pasa? Porque siempre estamos hablando de los retiros que generan inflación, los retiros que generan inflación. Bueno, también la falta de producción o la detención del comercio internacional en algún minuto también generó falta de productos, por ende presión sobre los Sí, precios. sí, También recordemos que la situación en Ucrania también generó una presión sobre el dólar principalmente, que a nosotros nos afecta a cualquier cantidad de economía abierta al mundo. Pero ¿cuánto que le echamos la culpa a los retiros? ¿Y cuánta culpa tuvieron los IFE? También, por supuesto. Porque ahí ahora- hay otro buen punto. Los IFE también significaron mucho más dinero disponible, no Era esperado como para las 3.000 personas. millones de dólares Al mes. Al mes. Al mes. Era un Era una 1% del PIB chileno al mes. Claro. Todo lo que cuesta la gratuidad al año en un mes. En un mes. Exacto. Es impresionante. Era una política que era necesaria, podemos decir, sí, a lo mejor ¿Cuánto más tiempo era necesaria? La discusión es Esa cuánto fue la tiempo y si pudo o no haber sido un poco más focalizada. Claro. Ahora volvimos a pensar que siempre el gasto tiene que ser focalizado, pero hubo un momento en donde la focalización era Sí, bueno, pero la demonizada pandemia totalmente. tuvo muchas cosas. Pero pensando de nuevo en los retiros, perdón, quisiera puntualizar una cosa, porque es efectivo que los retiros en su minuto ayudaron a muchas personas. Y ejemplos todos tenemos, de conocidos, y en el reporteo vimos miles. Pero también es cierto que muchas personas que quizás no lo necesitaban tanto recibieron 4 millones de pesos, que es mucha plata en este país. Si no es que, Mucha plata. por eso tú hablabas de las cuentas corrientes o vistas, RUT, nunca había habido esa cantidad de dinero. Y por mucho tiempo la plata aparte se mantuvo en las cuentas, ni Sí, por siquiera se supuesto. gastó. Claro. Hoy día estamos más normalizados. Estos datos que les doy están Lo que quiero disponibles decir con eso es que no era las cuentas del Banco necesaria Central. realmente, en fin. Por eso, no es Piensen la no nos queremos cantidad meter en el bolsillo la cada cantidad de uno, autos, sino por viendo ejemplo, lo que se general. comenzaron a comprar. La cantidad de autos. Hoy día el crecimiento es negativo, el crecimiento en la venta de autos, pero durante 21 y 22 crecía a tasas Sí. muy altas. Eso tiene que ver con básicamente la disponibilidad de recursos que las plata. personas tenían. ¿Cuánta plata extra se le debe haber metido a la economía? Porque si eran 50.000 millones de dólares más o menos en retiro, más los IFE, que ahí ya me pierdo en la cuenta, pero podrán ser otros 20.000 millones. Pueden haber de sido dólares. otros 20.000 millones, son 70.000 millones. Eso es prácticamente duplicar el gasto fiscal total en un año. Es decir, Ya. yo pensaba gastar 100 y de pronto gasté realmente 200. Claro. Y no 100 durante un año o año y medio. Ya, Entonces, esto produjo en realidad un sobrecalentamiento que no tenía otro camino que no fuera a aumentar los precios. como hemos Inflación. visto hoy Mira, día. la consecuencia es que cuando vamos a pagar tenemos que desembolsar más plata. Ahí nos duele el bolsillo. Porque al final la inflación es pareja para todos, incluso para las personas que ni siquiera retiraron. Pero daña mucho más, Priscila, a las personas más Más modestas pobres. que Por a las eso te personas digo. con más ingresos. Claro, porque las personas personas que con más no ingresos tienen. logran ahorrar una parte Sí. y eso no lo gastan y la inflación no erosiona. A lo mejor ahorran esa cantidad de plata. Pero la gente más modesta gasta todo su ingreso y ese total del ingreso se queda erosionado con la inflación. Bien, ya, pues vamos a ver qué pasa con esta discusión. Después del 18 Todavía de queda. abril podríamos tener novedades en la discusión del sexto retiro. Muchas gracias, Claudio. A ustedes por la Gracias, invitación. Claudio.